Mi nombre es Susana González Roditi, soy investigadora del Instituto Cubano de Antropología y me presento en el segundo coloquio de Afroamérica con la ponencia El negro y la mulata, estereotipos de la novela colonial cubana. Si algún fantasma recorrió Cuba en el siglo XIX, y si se nos permite parafrasear a Carlos Marr, sería el largamente llamado problema racial. Esta cuestión ha pasado por una serie de fases que dan al traste con un pensamiento oscilante entre el ocultamiento y la revelación, la vergüenza y el exhibicionismo, el racismo y el antirracismo. En las 4 obras que estudiamos, Cecilia Valdés, Sofía, Sap y los negros catedráticos, el reflejo de dicho pensamiento ha marcado a los personajes del negro y la mulata con categorías que pertenecen al ámbito psicológico-cultural y se expresan con particularidades, estilos, imaginarios y semióticas. Ahora bien, la evolución social y cultural de los mulatos comprende diferentes características a lo largo del tiempo, todas ellas determinadas por las específicas construcciones ideológicas, estéticas o políticas de cada momento histórico. Entonces, lo mulato en Cuba es otra vuelta de tuerca, una división dentro de otra. Es una específica y muy particular manifestación del grande y vago ámbito del mestizaje que intentaremos describir en esta investigación, al menos algunos de sus análisis. Por eso hemos decidido concentrarnos en los textos que consideramos fundadores de lo que se puede llamar el imaginario mulato, uno de los primeros intentos por cuestionar el lugar de los sujetos de color dentro de la sociedad cubana aparece en Cecilia Valdés, publicada en 1882, de Cirilo Villaverde, sin duda la más canónica novela cubana. En ella, los conflictos de raza y color poseen implicaciones no antes tratadas en la literatura. Además, contrastaremos a Cecilia Valdés con Sofía, publicada en 1891, de Morúa Delgado, su reescritura subversiva, y la analizaremos para encontrar el carácter mulato de la nación, a la vez que nos presenta a lo mulato como una línea divisoria en el caso de Cecilia Valdés y cómo se disuelve esa línea en el caso de Sofía. En Cecilia Valdés, lo mulato es visible pero aislado. En Sofía, considerado un texto marginal, lo mulato abarca todo el cuerpo de la nación para diluir los delirios de pureza racial del pensamiento cubano del siglo XIX. Sofía presenta a lo mulato como algo relativo y muy subjetivo. Por lo tanto, a pesar del tradicional discurso nacional de Cuba como país racialmente mixto, el canon ha proscrito aquellos trabajos que, como Sofía, han sustentado el postulado de que esa racialidad está presente. Ahondaremos en él en el presente trabajo. Las novelas de Cecilia Valdés y Sofía discuten la extensión de lo mulato dentro de la sociedad cubana, a saber, como categoría física concreta y objetiva, o mental, abstracta y subjetiva. Entonces bien, ¿es lo mulato verificable? La postura de Villaverde, por ejemplo, sostiene que lo mulato existe de modo concreto en la realidad. Sofía, por el contrario, expone la estratificación racial de la nación como un hecho subjetivo. La tensión entre Cecilia Valdés y Sofía representa, por tanto, la pulsión entre el exhibicionismo y el ocultamiento. A Cecilia Valdés se le ha considerado tradicionalmente un estudio de la psicología del mulato y, por extensión, de la lógica psicosocial del sistema esclavista. En efecto, hasta nuestros días, esta novela es una fuente canónica para entender el siglo XIX en Cuba. Lo expresó con claridad Enrique José Varona cuando dijo: Cecilia Valdés es la historia social de Cuba. Una relectura de Cecilia Valdés, de acuerdo a la reflexión contenida en Sofía y en la crítica explícita de Morúa Delgado a Villaverde, nos devuelve la novela como texto de un blanco que no quiere ni puede revelar la psicología del color. La novela se nos presenta entonces como el paradigma más reaccionario de la nacionalidad, concordante con los intereses de las élites blancas, a diferencia de esa posibilidad que es la integración en la novela de Morúa Delgado. Por otro lado, Cecilia Valdés fue la primera novela cubana aclamada en el extranjero, donde fue recibida no solo como un mecanismo de denuncia, sino como una obra de arte, una novela que marcó la mayoría de edad del género en la isla.
Creo que hay dos características en este reconocimiento de Cecilia Valdés. La primera sería que es, como novela cubana, queda incorporada a las grandes corrientes europeas literarias y además queda implícito la nacionalidad y la identidad cubanas, que son diferentes a lo español. Todo ello es particularmente significativo en el contexto político de Cuba y para la agenda del propio Villaverde. El reconocimiento internacional sobre las llamadas cuestiones nacionales o de la nacionalidad calzan con los planes de ideas de nación de las élites criollas y con las aspiraciones que quedaron pendientes luego de la guerra separatista llamada de los 10 años. Entonces, si Morúa Delgado le hizo una crítica muy específica a Cecilia Valdés, ¿por qué nadie recogió el guante? Creo que una de las primeras razones que vienen a mi mente es porque no convenía tocar ese mito fundacional que correspondía a los intereses revolucionarios cubanos y a los de la oligarquía criolla que estaban presentes en Cecilia Valdés. Y quizás una segunda razón es seguramente una negativa de los intelectuales blancos a entrar en polémica con un negro como lo era Morúa Delgado. Entonces resulta importante constatar cómo hay un discurso opuesto a las tesis contenidas en Cecilia Valdés que fue desplazado por la crítica oficial y de hecho excluyó a Sofía de este canon. Cabe preguntarse entonces, ¿por qué se aceptó con tanta facilidad la visión de Villaverde sobre la nación y el problema racial? ¿Por qué no hicieron eco ninguna de las observaciones de Morúa Delgado? ¿Por qué Sofía, a pesar de que interpreta directamente las tesis contenidas en Cecilia Valdés, quedó en un plano remoto? Creo que la razón que da esta respuesta sería porque Sofía, a diferencia de Cecilia Valdés, no sintonizaba con las ideas de raza y nación que se propugnaron históricamente las élites criollas. Algunos ejemplos son que en los capítulos 7 y 9 de la tercera parte de Cecilia Valdés, la esclava María Regla relata su historia ante un coro de mujeres blancas que la escucha. Este pasaje lo considero central, primero porque es el testimonio de una esclava denunciando la esclavitud en Cuba, y segundo porque los recursos retóricos y psicológicos de los que se vale para ganar el favor, la atención y al final la misericordia de su auditorio podrían ser caracterizados como europeizantes e incluso como el habla blanca del amo, pero entonces la pregunta sería, ¿acaso tenían en ese momento una forma o una manera mejor para entrar y validarse culturalmente dentro de estas instancias coloniales blancas? Un segundo momento. En Sofía, el relativismo es un elemento central y por supuesto abarca este universo blanco que supuestamente en Cecilia Valdés queda en un plano demasiado de línea divisoria disuelta. No solo un sujeto blanco se puede poner en sentido figurado en el lugar de un esclavo, sino que de hecho en Sofía es una mujer blanca que resulta esclavizada por error y así tomada por una mujer de color. El fantasma que en Villaverde se encuentra del otro lado de la línea pasa definitivamente a este lado, un lado mucho más cercano. No creo que a ninguno de los dos escritores les haya interesado mayormente la verosimilitud. Más bien, ambos estaban más allá del hecho positivo y racional, tentados como estaban por el mito fundacional de una nación y en el caso de Morúa, además, por las ideas que en su accionar diario presentaba. El relato de Sofía siempre dependerá de la voz omnisciente del narrador. Tal vez este pasaje sea uno de los mayores desaciertos retóricos de la novela de Morúa, quien desaprovechó las múltiples oportunidades que la ocasión narrativa le ofrecía. Esto no ocurre en Villaverde, ya que en María Regla es la voz constante, como una conciencia del narrador, para dar determinadas pistas con respecto a lo que va a ocurrir o a esos secretos y a esa mística que tiene la novela. Para cuando se publica Cecilia Valdés, los negros cubanos, así como el conjunto de la sociedad, han aprendido de la enorme capacidad de esa clase de color, tal como quedó demostrado en la Guerra de los 10 años, la protesta de Baraguá o en la Guerra Chiquita.
Todos estos eventos históricos demuestran la determinación y el alcance de los negros cubanos, entre los que sobresalieron figuras insignes de las gestas independentistas. Es decir, para 1882, año en que se publica la novela, ya no se podía mirar hacia otro lado y pretender que nada sucedía, ignorar a la clase de color y obstinarse en la vieja jerarquía colonial habría sido un suicidio en la década de 1880, cuando se publica Cecilia Valdés. Si bien la acción de la novela se desarrolla en la primera mitad del siglo XIX, su complejo entramado de tensiones raciales busca establecer claves para articular un proyecto de nación hacia el momento en que se publica. De ahí la urgencia con que Martín Morúa Delgado, negro y patriota, siente que debe enfrentar a Villaverde y a las tesis racistas de su obra. En Sofía, como dijimos anteriormente, Morúa postula un orden social igualitario, donde la burguesía de color tan pujante en Cecilia Valdés no aparece en Sofía, y tampoco hay un solo discurso abolicionista o libertario en boca de ningún personaje negro. Tampoco aparecen las organizaciones gremiales de los negros, en el cual el propio Morúa había sido dirigente, ni aparecen los cabildos, ni sus sociedades de socorro mutuo, ni los ñáñigos abacuá son vistos con una óptica positiva, sino desde la óptica blanca como banda de criminales. Morúa anula toda forma de articulación social de los negros para relegar el proceso de sanamiento social a meros gestos individuales de los sujetos de color, o a su lucha dentro de instituciones blancas auspiciados por caudillos blancos. Cabría una pregunta final con respecto a estas dos novelas. ¿Dónde está lo mulato y lo negro? ¿En Villaverde o en Morúa? Probablemente en ambos y por separado. Ambas novelas intentan describir lo mulato y el sujeto se les escapa. En el intento de ambas por aprender el sujeto, ambas devienen ellas mismas en el objeto que buscan. Lo mulato está presente de un modo que ninguna logra objetivar. La mulatez en Cecilia Valdés es un vértigo que atrae y a la vez repele. Se requiere serlo, se requiere entrar en ella, pero a la vez se le teme. Sofía, en cambio, es un intento de suplir las carencias de Cecilia Valdés. Es una primera mirada, más o menos directa, a esa mulatez como elemento constituyente de la condición cubana, más allá del color cubano. La tercera de las novelas a analizar es la novela antiesclavista Zap, publicada en 1841, y es la única que es escrita por una mujer, en este caso Gertrudis Gómez de Avellaneda. Creo que no ha sido una obra escogida al azar, más bien es una serie de razones que me motivaron a incluirla dentro de estos análisis. Creo que es la primera obra antiesclavista escrita en castellano que promueve la corriente abolicionista. Promueve esta corriente mientras que ha sido escrita en el mismo sistema esclavista. Esto supone un enfrentamiento de la escritora con el contexto socioeconómico y por consiguiente representa un fenómeno inusual en la literatura romántica cubana. A pesar de esto, la novela es, dentro de los orígenes de la literatura cubana, ha sido ignorada por algún tiempo y puede que ese olvido sea parte por el hecho de que la escritora sea mitad española, mitad cubana y haya estado viviendo entre la península y la isla. Pero creo que sobre todo debido a que la escritora nunca formó parte del grupo de Domingo del Monte. Cabe recordar que este crítico literario invitó a los escritores de su generación a inspirarse en temas propios procedentes de su propio entorno, y qué mejor que el legado negroide como elemento distintivo de la cultura cubana, y quién mejor que el esclavo cubano para expresarse sobre la dramática existencia del país. La Avellaneda, al no formar parte de este grupo, entre otras razones porque no era de La Habana y porque viajaba mucho hacia la península, creo que tampoco estaba al tanto de la existencia y por eso también no se le consideró como una escritora antiesclavista. Creo que además su estilo romántico, su tono paternalista y su protesta más bien pacífica, que no llega al extremo de poner en tela de juicio al mismo sistema esclavista, fueron algunas de esas razones que también la valoran de esta manera. En Zap
recuerda una Cuba romantizada e idealizada desde la lejanía, desde España, que es donde se encuentra al escribir la novela, donde los recuerdos de su infancia permean el relato, lo que difiere del enfoque realista y de denuncia directa que perseguía este grupo de Del Monte, quienes por medio de sus obras pretendían dejar constancia de las violentas polémicas sobre la esclavitud que estaban muy latentes en la Cuba decimonónica. Desde muy temprano, las mismas autoridades cubanas coloniales consideraron la novela como una obra subversiva. En vistas de que no apreciaron el hecho que un mulato esclavo de apariencia inofensiva, Sap, esté enamorado de una señorita de bien como Carlota. Tampoco vieron con buenos ojos que una mujer blanca, Teresa, esté enamorada de un esclavo negro, ni que éste sea culto y tenga cualidades que se superen las del hombre de raza blanca, por lo que consideraron que la novela iba en contra de la moral y de las buenas costumbres, pues no solo atacaba los valores sociales de la época, sino que además iba en contra del mismo sistema económico al permitir que un esclavo negro ganase el premio gordo de la lotería. La escritora presagiaba radicales cambios sociales, pues estaba dando a entender que la principal diferencia entre los blancos y los negros radicaban en un problema económico y que solucionando esto las dos razas se equipararían y el hombre negro llegaría a disfrutar de los mismos derechos y beneficios de los blancos. Sap, como buena obra romántica, el tema central es el amor, siempre unido al sufrimiento, porque además es un amor imposible en el caso del mulato Sap, locamente enamorado desde la infancia de su compañera de juegos, Carlota. Pero además de este tema del amor tan recurrente en la literatura romántica, también se lleva al paralelo una tendencia hacia un tema igual de importante, que es la esclavitud. No siendo a primera vista el tema central, la escritora deja entrever la situación en la que viven los esclavos, que no se ofrecen soluciones, simplemente se denuncia el estado de las cosas desde una postura muy paternalista. Otros temas se van tratando a lo largo de la novela, además de la esclavitud, que ocupa un espacio importante después de ese tema central que dijimos que es el amor. También se habla sobre las clases sociales, como la clase aristocrática venida a menos y el surgimiento de una nueva clase rica de origen incierto, sobre el paisaje, sobre la llamada estilo romántico de relaciones y amores entre personajes, entre la religiosidad del cubano, del criollo. Quizás no ir tanto a la base de la novela, sino a lo que simbolizan estos personajes, nos da mejor esa visión que tiene Avellaneda de su siglo XIX esclavista colonial cubano. En el caso de Sap y Enrique hay un rejuego entre el tema de la esclavitud y el tema de la nueva burguesía y cómo son codiciosos, pero al mismo tiempo son una base nueva para la sociedad cubana. También tenemos a los personajes de Carlota y Teresa, que representan o simbolizan dentro de la obra la condición de la mujer en este siglo XIX. Esta mujer que simboliza la patria y la seguridad, y la falta de una protección hacia estas mujeres también es ese simbolismo hacia que la sociedad cubana del siglo XIX no tiene quien defienda sus derechos y que su situación es muy similar a la del esclavo, sino peor, pues ella tras el matrimonio pasa a ser de por vida propiedad del marido. En el caso de la nación se van perdiendo esos, digamos que esa forma identitaria propia de la sociedad. Hay una transformación a la que se le teme, pero que ya es incontenible. Asimismo, las continuas muertes y las grandes formas de expresar esa melancolía romántica de la novela típica de la Avellaneda, sería también como una representación de los cambios que se iban a dar en esta sociedad cubana y que ya se estaban dando en un contexto muy particular.
Por último, y de forma muy sintética, porque me quedo sin tiempo, Los Negros Catedráticos, publicada en 1868, enfrenta y provoca a los dos mundos coloniales, el del negro y el del blanco. Es una disputa por la lengua y por la cultura. Con ello se discute el lugar de cada uno de esos grupos, así como el segmento intermedio mulato en la sociedad. Si bien la obra está escrita desde la perspectiva blanca y para divertir a los blancos, a costa y escarnio de los negros, también revela su propia agenda, en este caso a través de los personajes negros, sobre todo de su lengua y de su discurso catedrático, parodia y desacraliza instituciones y jerarquías coloniales. Es decir, los personajes negros sirven de máscaras para voces y agendas blancas, pero a la vez introducen las suyas propias. Los Negros Catedráticos constituye una reacción, un posible movimiento de nivelación social de las clases de color. Esta vez el problema se articula en torno al personaje del negrito, un tipo de notable éxito que inventando desde los años de Bartolomé, José Crespo y Borbón, que firmaba como Creto Gangá, está el éxito de esta figura del negrito que habrá de trascender al teatro y a otras figuras con, digamos que en las marquillas de los tabacos, en anuncios comerciales, en la plástica, hasta la música y en la prensa gráfica. Esta figura del negrito se va a retomar desde Los Negros Catedráticos como una serie de obras de Fernández Villarós que estrenó consecutivamente entre mayo y julio de 1868 y que representan el conflicto entre dos negros catedráticos empeñados en casar a sus respectivos hijos, Ricardo y Dorotea. Al final, Dorotea desdeña el criollo catedrático de Ricardo por el Congo José, porque este, a pesar de ser un bozal, contaba con un patrimonio de 12.000 duros. Lo catedrático en los negros sería un habla, un uso y un saber que no le corresponden porque pertenecen al blanco, o al menos se identifica en el imaginario social como algo estrictamente blanco. Vale destacar entonces que la condición de negro catedrático es algo eminentemente cubano y es producto de una experiencia genuinamente cubana que no se puede reproducir en otro sitio y en otro contexto. Tal vez, sin quererlo, la obra nos indica que la condición de negro catedrático es un producto de las condiciones específicas de la nación, donde ser como los blancos era una forma, y acaso no la única, para el ascenso social y lograr el respeto y la consideración en la sociedad mayormente blanca. Según esta lectura que hacemos de los negros catedráticos, ellos pueden ser el efecto de esta lectura tradicional o bien blanca, que son riéndose de los negros, pero a rato nos parece como que los blancos están riéndose de sí mismos, escondidos tras la máscara de los negros, valiéndose del otro como una forma de decirnos unos a otros aquellos que no osamos a decir en las jerarquías normales de expresión decimonónica. En este sentido, los negros catedráticos constituyen un disolvente social del problema racial. No podemos saber realmente cuáles fueron las intenciones de Fernández Villarós al escribir esta obra de los negros catedráticos, pero sin duda es una obra que busca burlarse y escarnecer los modos populares cubanos para hacer como un análisis más profundo de esta psicología social de la nación. Finalmente, el estudio realizado mediante el análisis comparativo de estos estereotipos y de estas versiones de lo mulato, la mulata, el negro y las negras en estereotipos muy específicos de estas 4 novelas, nos deriva en una voz, una imagen y una actitud específica que dan cuenta de una literatura y una cultura muy particular del siglo XIX cubano. Con esta investigación probamos la tesis de que estos arquetipos coloniales
como son el negro y la mulata, son una metáfora de la nación que en la novela decimonónica refleja no solo las diferencias raciales per se, sino los nuevos valores en la construcción de la identidad cubana.